Sí. Ahí está. Yo el eje temático que elegí, bueno, es proporcionalidad. Yo trabajo en tercer ciclo y por ahí siempre hace años ya que doy matemática en tercer ciclo y me encuentro con varios inconvenientes a la hora de comenzar a trabajar algunos temas, ¿no? O profundizar. Principalmente lo que es proporcionalidad, digamos, porque articula distintos contenidos. Por eso yo puse acá, bueno, está dentro de lo que es el eje operaciones, pero podés trabajar todos los ejes de matemática, ¿no? Como recomendación, yo acá la puse, no la puse tan explícita, digamos, como en el trabajo, pero la recomendación mía es para primer ciclo, ¿sí? Para un docente de primer ciclo donde se inicia el trabajo con la multiplicación, ¿sí? Con el campo multiplicativo. ¿Por qué digo esto? Porque yo me encuentro en un sexto grado, en un séptimo a veces, que falta, digamos, el trabajo con propiedades, el uso de la tabla pitagórica, el por qué, donde realmente comienza, digamos, el trabajo de poder entender la proporcionalidad, ¿no? Si sabemos hasta la tabla del 5, no es necesario, digamos, que memoricen todas las tablas, ¿se entiende? Porque ellos, sabiendo las propiedades, indirectamente ya saben la del 6, la del 7, todas las tablas. Pero ¿qué me pasa? En un sexto grado me encuentro que usan las tablas, que ellos no saben, digamos, no tienen el manejo. ¿Se Pero ahí, entiende por lo que digo? ejemplo, al colega de primer grado, porque vos, Bueno, entonces, sí, ¿cuál bueno, es la esto. recomendación que vos le haces? Estudiar, digamos, desde la proporcionalidad dentro del campo multiplicativo, ¿sí? Desde que comienzan a trabajar con la multiplicación, haciendo hincapié, digamos, en el trabajo de la tabla pitagórica, Bien. ¿sí? Al doble le corresponde el doble, por ejemplo, Sí. para sacar la tabla del 6. Trabajo con la del 3, o sea que es el doble de la tabla del 3. La del 4, el doble de la del 2, y así, bueno, sucesivamente. Puedo Bien. ir sumando. Para la del 5, trabajo con la del 2 y la del 3. Entonces voy indirectamente o implícitamente adquiriendo las propiedades de la proporcionalidad. Y de a poco, mediante preguntas, podés ir introduciendo esto de las propiedades de la proporcionalidad, que está buenísimo. Exacto, Tal vez el sí. chico, sin decirle proporción, sin estar No, explícitamente. sin explicitar. Exacto, bien. Sin explicitar, pero es sumamente necesario trabajarlo. Bueno, y otro que me resulta sumamente importante es articular saberes y generar espacios con otros colegas, porque yo escuchaba a muchas de las compañeras, sobre todo en Córdoba, que se está realizando esto de articular en matemática, que acá nos está faltando, por lo menos acá en la escuela, acá donde yo trabajo, ¿no? Yo lo pido siempre porque año a año me encuentro con estos inconvenientes y me falta esta progresión de contenido, ¿sí? Ir al diseño curricular, buscar qué en cada grado para no llegar a un sexto grado y tener que enseñar yo en un sexto grado cómo se divide. ¿Se Bueno, entiende? bien, pero acá, escúchame, acá vas a tener Sí. que detallar un poco más, ya después nos vamos a ir a las generalidades, porque Acá yo lo puse medio general, en el eso es lo que te trabajo iba a decir. Bien, sí, bien, en el trabajo yo puse, digamos, bueno, articular y generar un espacio para compartir experiencias con otros colegas está muy y grande. así me enfoqué en lo que es el contexto del juego, ¿sí? Bien, El juego como un contexto fértil o muy potente para aprender, ¿sí? que ahí vas a tener que Eh, a tu colega, le vas a tener que decir muy bien la concepción del juego si no ha hecho una actualización y si no, porque hay mucha gente, me acuerdo una anécdota de una profesora, de una maestra, ¿no? mm, Que estaba jugando juegos de matemática a la escoba del uno. Entonces viene una madre
golpea la puerta, entonces dice la maestra, está jugando, entonces entra la madre y le dice, he dicho que no tenés que jugar. La maestra le tuvo que explicar a los papás la concepción del juego en matemática, la importancia que es el juego en matemática. Tuvo que hacer una Sí, reunión con los papás para contarles esto desde después del juego, cuando ellos tal vez no ven las cartas y vienen después, tienen que recordar el juego y hacer actividades después del juego. Primero tuvo que explicar a los papás esto, qué significa el jugar tantas veces, el jugar tal vez en la casa, en jugar, en buscar estrategias para ganar, en socializar esas estrategias, en poder después sacar conclusiones, en poder validarla y jugar varias veces y sí. después del juego. Bueno, muy bueno Sí, entonces. ¿por qué, digamos, elijo esto del contexto del juego? Porque acá se implementó este año, acá en Río Negro, lo que es la hora más, es la hora taller. Y Claro. bueno, yo estoy a cargo, estoy en séptimo grado de la hora taller, y bueno, y el contexto es justamente el juego, ¿sí? Pero vos la recomendación se la haces a un docente de primer ciclo y el Sí, de juego primer es la ciclo. segunda recomendación Sí, la segunda. para primer ciclo también. Sí, sí, las dos Bien, para primer ciclo perfecto, son. perfecto. Justamente por estas problemáticas que yo te cuento, digamos que siempre trato yo porque en realidad soy acá la única acá en Río Colorado que está haciendo la actualización, y aprendí muchas cosas y trato de compartirlas, entonces, y es como que eh, me cuesta, digamos, que entiendan algunas cuestiones. Por ahí capaz que son docentes muy nuevas también, y se necesita también en matemática mucho manejo de contenidos matemáticos, sobre todo en lo que es el tercer ciclo. Si no tenés un manejo de contenidos, obviamente que no se puede explicar. Sí, sí, por favor. Bueno, muy Bueno, bien, Pamela. dale, Bien, gracias. muchas gracias. Continuamos entonces. Mariela, muy bien, Mariela. Sí, Ahí estoy. muy bien, Mariela. Muy bien, Bueno, Pamela, ¿eh? bueno, eh, bueno, en primer lugar, bueno, yo soy de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario. Nosotros también estamos en un proceso de consulta de los diseños curriculares nuevos que hace desde el 98 que no tenemos diseño, así que estamos consultando en las escuelas, también desde una perspectiva ciclada. Y bueno, yo elegí la proporcionalidad porque creo que es un objeto de conocimiento que atraviesa toda la escolaridad primaria y es articulador, ¿no? De distintos ciclos, de distintos temas, incluso articulador con otras disciplinas, ¿no? Porque la ¿Cuáles son las dos proporcionalidad. recomendaciones que harías? La primera recomendación es no asociarla solo a la regla de tres, ¿no? Sino comenzar en el primer ciclo con el sentido de la multiplicación y en el segundo ciclo sí avanzar en las relaciones entre las variables y el reconocimiento de las propiedades. Y para poder, ¿no?, lograr esto desde el primer ciclo, aunque yo me focalizo más en el segundo ciclo, pero para los dos ciclos vamos a trabajar de la misma manera, ¿no? Yo me focalizo mucho en esos momentos de la clase que se deben valorar, ¿no? Que son justamente que los niños puedan vincularse con el problema, poner en acción sus conocimientos, poder formular, ¿no? A ver, una resolución, el docente ir acompañando la trayectoria de sus alumnos, ¿no? O sea, cómo van proponiendo sus resoluciones, qué cuestiones van surgiendo en la clase, invitarlos a validar las resoluciones. Entonces, bueno, todo esto que es tan importante en la clase, ¿no? Decir, bueno, yo doy el tema como maestro, esto se hace así, ahora todos replicamos, sino poder trabajar con esos momentos, esas instancias colectivas donde cada niño cuenta cómo lo hizo. Ahora, qué Qué bueno para aporte. una recomendación también esto, ¿no? Sí, Como sí, recomendación sí, solamente esta parte. claro, es muy amplio. Sí, En sí, realidad sí, esto pero sí, sí, sí. es como que, bueno, abarqué mucho, pero bueno, tiene que ver, bueno, también con este momento de la institucionalización del docente, donde ponen palabras, ¿no? Todo lo que le pone palabras del mundo adulto, del mundo matemático, a todo lo que fue circulando en la clase. O pone nombre qué sé yo, si estamos en geometría, no tiene nada que ver, pero bueno, si estamos en geometría, decir, bueno, el triángulo isósceles es esto, pero porque surgió de la clase, no porque lo dice el maestro, ¿no? Y bueno, poder también Con capitalizar palabras de los los errores. chicos al principio, esos carteles.
Con palabras, ¿cómo Los lo dicen esos los son los chicos? carteles, y esos son los carteles y los registros. Pero el Exacto. momento de la institucionalización, No, que es es propio de del docente, entonces es cuando el chico no sabe que un triángulo se llama escaleno. Entonces, bueno, el docente es el que le pone esa palabra, pero pero el niño construyó el conocimiento, hasta pudo haber llegado a definir qué es un triángulo escaleno, pero no sabía que se llamaba escaleno. Entonces el docente el que institucionaliza ese saber, pero en función de lo que circuló en la clase. Y en cuanto a otra de las recomendaciones, así dentro, no otra de las recomendaciones, sino dentro de esta primera valoración, ¿no?, de recomendaciones, es que se pueda llegar a la construcción de las propiedades, como ya nombraron también anteriormente, las propiedades de la proporcionalidad, ¿no? Y en cuanto a la segunda recomendación, porque está muy vinculada con esta primera recomendación que estuve exponiendo, yo hablo mucho de estos criterios que se deben tener en cuenta a la hora de sentarme con un colega y decir, bueno, a ver, ¿qué trabajamos? ¿Qué hacemos? Ya también habían nombrado, bueno, docentes del año anterior, que es lo que vinimos trabajando, pero decir, bueno, ¿qué criterios vamos a tener en cuenta puntualmente para la proporcionalidad? Bueno, será necesario decidir el tipo de magnitudes, el campo numérico con el que vamos a trabajar, si vamos a comenzar con qué tipo de problemas. Entonces ahí tendremos que darle una secuencia a los problemas de proporcionalidad o no proporcionalidad, a los de proporcionalidad directa, cuándo va a aparecer el de proporcionalidad inversa, la presencia o no del valor unitario, la determinación de la constante, cuándo lo vamos, o sea, algunas cuestiones que tenemos que decidir o tener en cuenta a la hora de recomendar a un docente o al trabajar en conjunto, ¿no? ¿Qué Por eso hablo lectura? también de las Bien, ¿qué planificaciones lectura? colaborativas, de poder trabajar en conjunto, de poder hacer registros de las clases que damos y después poder con el docente también analizar esos registros para poder sistematizarlo para nuevas propuestas, Bueno, ¿no? y que Y el acuérdense de que a veces cuando hace uno una recomendación no puede dar tantos puntos, porque después para los dos puntos que siguen, el B y el C, son pilares para que la recomendación sea potente. Si nosotros desarrollamos demasiados puntos, después me van a quedar flojos el punto B y C. No me va a permitir la riqueza que necesita de justificar y argumentar el punto A. ¿Sí? ¿A qué te referís con el punto B y C El punto A era este eje que vos elegiste, dos recomendaciones, y después sobre esas dos recomendaciones, un texto la parte? para argumentar y justificar por qué de esa recomendación con un párrafo Bien, potente, y después bien. una actividad de aprendizaje, una propuesta de aprendizaje que pueda permitir visualizar, teniendo en cuenta la parte de articulación, del proyecto de articulación, y teniendo en cuenta el cuidado de las trayectorias escolares. ¿Se acuerdan que esos son los dos Exacto. focos que teníamos que estar mirando Sí, sí, sí. cuando estamos Esto, haciendo no es escribir toda la actualización, porque si no es dos recomendaciones a mucho. un colega mío y fijarnos bien que sean claras, precisas, y buscarle entonces una propuesta de enseñanza considerando las trayectorias escolares, las diferentes cronologías de aprendizaje, por lo menos algunas, 3, 2, Bien. Bueno, a y eso. por último, para terminar, el texto que elegí, en realidad, a mí me parece apropiado completo, el texto que es el de Kripa de la proporcionalidad. Creo que es de un programa de maestros y estudiantes enseñando y aprendiendo, que es de la provincia de Buenos Aires, que es un Bien, documento de trabajo. bien. Si bien el texto me pasó mucho trabajo, si bien el texto es excelente, fíjense que en los criterios de evaluación les dice que Sí, un párrafo un potente párrafo. que esté vinculado con el texto. El texto está bien nombrarlo, pero después un párrafo vinculado. Está bien que uno dice, Bien, canta todo, sí, pero a ver, esta es la recomendación, esto es potente, que me ilumina esta recomendación. ¿Mm? perfecto. Perfecto, Mariela. Muchísimas gracias, Gracias. hermoso. Seguimos entonces con SFER. ¿SFER está bien dicho? ¿SFER está? Sí, hola, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo les va? Ay, está bien, no te veo la luz, allá no te veo la cara. Hola, ¿cómo andamos? Ay, ahora sí, lo que pasa es que bueno, tengo Sí. mala internet, así que bueno, ¿Cómo andas, Carolina? intentando. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, vamos. Te Bueno, escuchamos. bien, el eje que, bueno, que seleccioné es proporcionalidad, orientado, bueno, al segundo ciclo de la educación primaria. Ujú. Primera recomendación sería a mi colega que introduzca el concepto relacionándolo con lo aprendido en el primer ciclo, ¿no? En relación a multiplicación y división, Ujú. y no como un contenido, digamos, extraño, nuevo, sino que relacionado con eso como para que sea más cercano para los chicos empezar, bueno, el tratamiento de ese contenido. Ujú. La segunda recomendación que yo le doy es que, bueno, preste mucha atención en la selección del conjunto de problemas para abordar la enseñanza de la proporcionalidad. O sea, el campo conceptual, como dice Vergniaud, ¿no? Vergniaud, es importante que los problemas que yo elija sean variados. Y ahí, bueno, describo algunas cuestiones que sean variados en relación a los contextos, que sean tanto intra como extra. Bueno, que ahí también se trabaje, por ejemplo, el tema de los precios, los descuentos, las escalas, las concentraciones, las mezclas. Bueno, todo eso que se fue desarrollando también en el módulo, que, Ujú. bueno, me pareció muy interesante también esa cuestión, porque uno lo que generalmente ve en los libros de texto es el tipo de problemas con la tabla y el llenado de tabla, y no ve otro tipo de problemas digamos, de proporcionalidad. Entonces Ujú. eso es como es interesante. Bien. Después también las magnitudes, ¿no? Que voy a poner en juego, que tanto sean discretas, continuas, si el variar, ¿no? Si son de la misma naturaleza o no. Después variar representaciones, ¿no? Que sean por medio de gráficos o de tablas o del lenguaje coloquial o con fórmulas. Después otra cuestión que puse, el tipo de tareas que se le pide, que no sea todo llenado de tablas, sino que tengan que responder otra cosa, que tengan que analizar a lo que respondieron, que le Ujú. tengan que explicar al compañero. ¿Cuál es el texto que vos vas a El texto también, el de la poner? proporcionalidad, que es ahí lo puse, la proporcionalidad, que es también del Ministerio de Educación de ahí de Buenos Aires, pero eso es para la primera recomendación, Ujú. que ahí, bueno, en una parte habla lo importante que es articular con todo lo que se viene viendo de la multiplicación Bien, ese texto para, lo pusiste. sí, Perfecto. avanzar en el tema específico, digamos, que sería proporcionalidad y como para que tenga relación en los chicos. Y después puse un ejemplo que yo, no sé si, bueno, después vamos a hacer la devolución, pero yo puse un ejemplo de un problema que De acuerdo. estaba en Estaba una en de el las módulo. clases. Claro, lo que no sé es que, eso después me lo vas a decir, pero la idea que era hacer una secuencia, elegir alguna de las secuencias de enseñanza, esa parte como que no me quedó demasiado clara y Sí, en tampoco la realidad pregunté. era, a ver, en el caso tuyo es tan amplia eh, en el caso, por ejemplo, de la segunda, es tan amplia que obvio que no vas a poder un texto que perdón, la propuesta de enseñanza, porque Sí, que abarque todo está eso. muy amplio, claro. Si era más acotada, más precisa, es más fácil encontrar una propuesta de enseñanza. Por eso ahí está la habilidad de la recomendación que esté claramente hecha para un colega de segundo grado, de primer grado, que sea precisa y que está vinculado con el proyecto de aprendizaje y con las trayectorias escolares
y que tenga una potencia visualizando esa progresión de una propuesta de enseñanza, atendiendo a las trayectorias escolares y el texto y el párrafo que me dé fuerza para esto. Por eso este encuentro sincrónico era esto de volver a ver, porque ustedes ya han recorrido, lo tienen claro, es ponerle el moño a esta última etapa, que los vuelvo a felicitar porque es hermoso escucharlas a cada uno de ustedes, la riqueza que tienen para estar expresando todo lo que han pensado en el trabajo final, qué le dirían al colega, qué le pasó. Me encanta escucharlas, me faltaría tiempo. Pero esto de sentarnos y acotar y cerrar para que después no me sea tan difícil buscar un ejemplo, una propuesta de enseñanza que le dé potencia a la recomendación. En el caso tuyo, podés cerrar un poquito. Sí, acotar un esto poco. relacionado Sí, con TAC, y le decís con qué. Y ahora cuando les dé la devolución van a fijarse. Pero buenísimo, Carolina, muy bien. Muchísimas gracias. No, por favor. Baez. Aquí, Baez. Fabiana. Fabiana, perfecto. Acá estoy. Fabiana. Mucho Hola, gusto. buenas noches. Te escuchamos. Bueno, yo también elegí proporcionalidad como eje central y la primera sugerencia que le hago al colega es que no lo presente como un tema aislado. Lo que manifiestan, los que expresan Panizza y Sadowski, no se trata de enunciarlo como un tema nuevo, como algo que nunca se haya visto, sino que se trata de recuperar, que se recuperen desde, yo lo recomendé para segundo ciclo, cuarto grado, que es el tema donde se comienza a trabajar con la proporcionalidad. Entonces, que se recupere todo aquel trabajo que se ha venido haciendo desde tercer grado para poderlo presentar al tema a partir del campo multiplicativo. Otra recomendación que le hago en función a que se pueda trabajar con el tema de proporcionalidad es que lo haga a partir de tablas, de la utilización de tablas para que el niño de manera concreta pueda ver cuáles son las relaciones que existen entre las diferentes magnitudes que en ese momento ellos no saben de este término. Simplemente se les muestra una tabla y se les dan diferentes sentidos, a partir de diferentes interrogantes. Suponiendo, como hemos dicho anteriormente, que con la tabla del 2 puede de manera implícita aplicar las propiedades puede encontrar la tabla del 4 ayudándome con el doble de la tabla del 2. También no es que sugiero, pero le digo que tenga mucho cuidado que las tablas, si bien son un buen recurso, tampoco se le debe dar de un abuso al uso de las tablas. Y como variable didáctica, en función a las tablas, le aconsejo, le sugiero que también tenga en cuenta los números como variable didáctica, es decir, si vamos a comenzar con números naturales. Si es importante que esté o no el valor inicial en el momento en el que el alumno va a responder a algún problema en particular. Lo otro que le recomiendo son que esté atento a los diversos procedimientos. Acá es cuando, una vez que se resolvieron las tablas, que se hagan puestas en común para ver de qué manera los alumnos, para poder estudiar, digamos, de manera implícita, ver las propiedades de la proporcionalidad, algunos lo harán a partir de dobles, otros lo harán a partir de mitades, y entonces ahí ellos empezarán con su lenguaje, digamos, al doble de una cantidad le corresponde el doble, la mitad de otra cantidad.
corresponde a la mitad, entonces ahí ya sí trabajar un poco lo que son las propiedades Ya, de la relaciones. Bien. directa. También les sugiero que como anticipa Berna, como sugiere, que tienen que estar presentes los tipos de problemas, que es muy importante al momento de abordar el contenido, que sean, digamos, en principio, que sean extra matemáticos, algo muy, muy familiar, muy conocido para los chicos, como el dinero, ir a comprar, una cosa así. Después, una vez que ya esté bien trabajado el tema, como para afianzarlo, ahí sí se pueden ya introducir en los problemas extra matemáticos. Y también es importante, si bien el capaz no va a entender el tema de sistematización de las actividades, les sugiero que lea en el módulo del trabajo de proporcionalidad cómo el alumno, a partir de todos estos conocimientos que va a ir armando, con sus palabras, con el doble o la mitad de una cantidad le corresponde a la otra, hasta llegar a lo que serían la propiedad de las proporcionalidades con el vocabulario adecuado, digamos. Vamos cerrando porque Claro, vamos cerrando. apropiado, con el vocabulario apropiado, es decir, al multiplicar una de las cantidades por un número, la cantidad correspondiente se multiplica, pero se mantiene la proporción. Ya no va a decir el alumno al doble de una cantidad le corresponde el doble o al triple de una cantidad le corresponde el triple. Es decir, mi recomendación estuvo siempre enfocada en lo que intenté es que construya el concepto de proporcionalidad a partir de las tablas. Se va a Porque contar y volvemos de nuevo al mismo link. Bien. Perdón, Fabiana. Bien, porque ahí se puede ver bien, queda bien ejemplificado Eso es fundamental, exacto. sí, que del 2 paso al 4. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Si se corta, ya sabemos. Fiorio.